Pues aquí estamos en la gran tertulia de la economía. Discúlpenme un segundo porque me escucho con sonido doble y yo así, señores y señoras, no soy capaz de hablar. Creo que ya estamos. Venga, estupendo, ya estamos aquí. Bienvenidos a la gran tertulia de la economía en la que vamos a abordar los asuntos de interés de la jornada. Vamos a hablar del plan estratégico de Sabadell, de Donald Trump, de aranceles. Y voy a presentar a los invitados que les acompañan en esta mañana de jueves en la última gran tertulia de la economía de la temporada en Capital Radio. Es un placer saludar a Marisa Estevez, Digital and Women Tech Advisor y ejecutiva en el sector tecnológico. Marisa, buenos días. Buenos días, Laura. Bienvenido Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Don Antonio, ¿qué tal está usted? Buenos días. Y es un placer saludar a Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Todo bien, Gonzalo? Bien, todo bien, Laura. Por aquí estamos. Bueno, la verdad es que yo quería, para empezar, recordar algo, y es que en la tertulia está sentada Marisa, que es finalista a Pioneras IT 2025 del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Sí. Marisa, enhorabuena, felicidades. A ver si queda vencedora, porque las votaciones están abiertas hasta el próximo 15 de septiembre, ¿verdad? Sí. Bueno, ya hasta ser finalista para mí es un enorme honor. O sea, estar destacada por el Colegio de Ingenieros, de mi Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, es ya maravilloso. O sea, que muchas gracias por recordarlo y ahí estamos. Y enhorabuena por lo que ya tienes, ¿no? Exactamente. Me sumo. Bueno, pues enhorabuena y a ver con las votaciones, toda la audiencia que se ponga a votar por Marisa. Yo esta mañana, fíjense, cuando salía de casa pensaba, a raíz del caso Noelia Núñez, ¿no? y la dimisión en el currículum, pensaba, cada día creo más en los ingenieros y en los poetas, porque vais de frente, Marisa, ¿no? Al final los ingenieros vais con mi respeto a los economistas, No quiero yo... pero porque madre mía, la política, Madre mía, la política y estos casos donde se miente y... Sí, es difícil. De hecho, por ejemplo, para este premio finalista, el propio colegio me pedía a mí el título. Digo, bueno, pues... O sea, me lo pedía formalmente. Sí. Y yo, cantidad de sitios lugares en los que a lo mejor quieren contar contigo para universidades que te cumplen sus normas, te piden el título. Sí. Y si no, bueno, puedes ir invitado como un experto en algo, pero no, si no tienes título no pasa nada, obviamente. Los títulos universitarios son lo que son, pero claro, cada uno es lo que es. Y las credenciales hay que ser riguroso, ¿no? Ser riguroso. Antonio, Gonzalo, ¿a ustedes les han pedido en muchas ocasiones la titulación? Porque en el campo periodístico, desde luego, no se suele pedir, Bueno, es que mi titulación es de licenciado en Ciencia de la Información, rama de Periodismo. Y es una facultad que, bueno, ya tiene 50 años, pero que todavía hay muchos periodistas insignes que no pasaron por la facultad porque simplemente no existía. Había un precedente de la Escuela Oficial de Periodismo, ¿no? Y al periodismo accede mucha gente que a lo mejor, bueno, pues tiene titulaciones en Filosofía y Letras, en Geografía e Historia, en Filología, en Economía. O sea, no es... Vamos, que periodista puede ser cualquiera, dígalo así. Digamos que no es una profesión en la que la titulación vaya tan a rajatabla, pues no sé, como en la medicina, donde evidentemente... Hombre, donde juegas con la vida de la gente, o el que te juega la vida de la gente, o en la arquitectura, donde se puede caer la casa o el puente de los ingenieros. Pero vamos, esto de Noelia Núñez indica que lo que hay es todavía muchos chicos y chicas que empiezan su activismo político en la universidad y que lo que hacen es dejar los estudios y ya dedicarse a la política para el resto de sus días, y entonces ponen en su currículum estudios de Derecho, estudios de Económicas, y luego a lo mejor ellos o algún otro, cuando lo sube a la web oficial del Parlamento o lo que sea, pues pone licenciado en Derecho, licenciado en Económicas y se lía. La parte buena es que esta persona pues ha tardado 24 horas en presentar la dimisión de todos sus cargos, y eso pues me parece que es muy higiénico y que está muy bien. Y que quizás en otros casos no se ha hecho, ¿no? Se comentaba esta mañana el caso de Bernabé, la delegada del gobierno en Valencia, que le ha pasado lo mismo, pero sí, además ella se apuntaba a 2 carreras, no tenía ninguna de las 2, y ahí está, esta no ha dimitido para nada, ¿no? Antonio, ¿algún comentario al respecto? Entramos en materia económica. 2 comentarios muy breves. A mí yo no tengo claro que debiera dimitir. Creo que una dimisión tiene sentido si se establece como unidad de medida de lo que quieres proyectar como nivel ético.
pero hay una contradicción entre en su propio partido, y quizá no se pueda hacer más extensible, pero por centrarlo en el suyo concreto, que lo han utilizado como mensaje, hay una contradicción entre el nivel ético que exiges a una joven que ha jugado con la ambigüedad en un currículum y posiblemente ha mentido, y luego presenta la dimisión, y otra gente en otra situación un poco más delicada, con imputaciones judiciales y demás, sigue ahí. Pero bueno, la otra cuestión que me preocupa más a efectos económicos es que daba clases en una universidad privada que tiene autorización por la Comunidad de Madrid, la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Como bien decía Gonzalo, no, Marisa en concreto, te piden, para dar clases no vale cualquiera, eso no quiere decir que haya profesores buenos y malos, pero no vale cualquiera en el sentido que te exigen una serie de documentación y que es tedioso incluso presentar todo eso en un concurso y demás. No sé por qué ha podido dar clases sin tener la titulación que se ha dado y anunciando a la universidad que tenía una titulación de la cual luego carecía, con lo cual pues a su clientela, que es el alumnado que esté matriculado en esa universidad, pues bueno, deja un poco de dudas, y deja un poco en dudas el control que hay sobre lo que creo que es una burbuja que hay empieza a haber en España de universidades privadas. Ojo, no estoy diciendo que no tenga que haber universidades privadas, pero creo que hay una burbuja de universidades privadas que pueden tener el tamaño de una frutería y tienen una titulación en un modelo que a mí me recuerda mucho a lo que hay en América Central, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, me preocupa en ese sentido eso, la desvalorización de los estudios superiores, más allá de este caso concreto, que luego ya, bueno, que dé las explicaciones que quiera y... Vamos a un caso concreto en lo empresarial. Es el caso concreto del interés de Indra por estudiar la posible compra de Escribano. Presentaba la tarde del miércoles Indra sus resultados, fuerte incremento del beneficio de los pedidos, pero a José Vicente de los Mozos, al consejero delegado de Indra, se le preguntaba y mucho durante la rueda de prensa por hay conflicto de interés. Presidente, recuerden, presidente de Indra es Ángel Escribano, uno de los dueños precisamente de Escribano, la compañía en cuestión, quien por cierto tiene especialización sin dependencia extranjera en materias como óptica, torres y guiado. Y a la pregunta de si hay conflicto de interés, José Vicente de los Mozos respondía esto en la tarde de ayer, el CEO de Indra. A ver si podemos escuchar esas declaraciones. Es evidente, si soy el primero que lo dije el primer día, que hay un conflicto de interés. Pero un conflicto de interés no implica que una operación no se haga. Lo que hay que hacer, los conflictos de interés, es tratarlos, y tratarlos de una forma profesional. Y creo que mi trayectoria la conocen, voy a hacer 63 años y desde luego en los últimos años de mi vida no voy a perder mi trayectoria profesional. Bueno, y declaraciones, a ver si podemos, equipo, escuchar algo más que dijo José Vicente de los Mozos sobre el tema del conflicto de interés Indra Escribano, porque algo más estratégicamente tiene sentido estudiar cómo hacer más cosas juntos. A partir de ahí veamos, y yo creo que hay que concentrarse en el fondo, más que en las formas, que son importantes. Por eso, lo primero que he hecho es ir al Consejo de Administración a decir que había un conflicto de interés y se ha creado una comisión. Es decir, que Indra está cumpliendo con todas las reglas de buen gobierno. Para poner en contexto, lo que explicaba de los Mozos es, en Europa las asignaciones de grandes proyectos están lideradas por grandes grupos y es necesario crecer y ser una empresa grande para que seas el cabeza, ¿no? que lidere un proyecto y no una empresa, por decirlo de alguna manera, bueno, a la que se te contrata para hacer una parte de ese proyecto, y ahí está Indra queriendo crecer 118% en bolsa en lo que llevamos de año. Sí. Marisa, Antonio, Gonzalo, digan ustedes, sí, no, a ver. Pero vamos a ver, esto tiene un aroma a pelotazo de alguien que no se aguanta, ¿no? ¿Qué está pasando? El 28% de las acciones de Indra son de la SEPI, pero la SEPI no pone el presidente, lo pone el segundo accionista, que es Escribano, que tiene el 14 y pico. Creo que el tercero es también Urgulian, con un poquito menos, con el 14. Luego está una cosa que se llama SAPA, que son vascos, que está detrás a Perribay, el presidente de la Real Sociedad. Vamos a ver. Primero, ¿por qué es Escribano, Ángel, el presidente de Indra,
cuando el 14% y no la SEPI, que tiene el 28%. Segundo, Ángel Escribano compra una empresa que es suya y de su hermano Javier Escribano. Tercero, esta empresa hace poco adquirió un paquete de Indra financiado. No, Escribano no está comprada todavía, se está ¿El qué? estudiando. O sea, Escribano se No, está estudiando la no, posibilidad. Digo. No, lo que quiero decir es que Escribano adquirió un paquete de Indra financiado con un crédito que si ahora, por ejemplo, Indra compra a Escribano, pues entonces está adquiriendo también el crédito con el cual eso se convierte en autocartera, digo yo, ¿no? Entonces, ya digo, todo esto tiene unos matices o unos ribetes bastante extraños. El propio presidente o consejero delegado, el consejero delegado de Indra, reconoce que hay conflicto de intereses, consejeros independientes han dimitido, los nuevos, porque a los otros les echaron a todos hace unos meses, ¿no? O sea, todo esto lo lamento mucho, pero claro, tiene un aroma, por así decirlo, de algo que hay que investigar muy a fondo y tener mucho cuidado. Lo más inteligente que ha dicho, todo lo que ha hecho es inteligente, pero sobre todo eso, yo a la edad que tengo no me voy a meter en un lío, porque claro, de aquí se derivan responsabilidades económicas, civiles y penales, ¿no? Con lo cual, mucha gente se tienta la ropa, claro, perdón. Bueno, vamos a ver, aparte de todo el análisis que se puede hacer, ¿no?, de la empresa, también cuál es la necesidad, ¿no?, que Indra tiene de comprar esta empresa, cuando evidentemente incrementar el valor de Indra podría ser, pero no estamos hablando de... hay empresas que compras una tecnología puntera, aunque esa empresa sea especialista en alguna cosa en concreto, que no lo dudo. Pero muchas veces tú lo que haces es, en tu plan estratégico empresarial, decides que vas a abrir o te vas a orientar a un sector, o te vas a orientar a un mercado, te vas a orientar a una especie de soluciones, o te vas a hacer un área de innovación, investigación, y decides comprar empresas. Eso es lo normal y sucede, y así es como las empresas adquieren su propio valor y evolucionan, además, porque si no estás abocado a desaparecer. Indra no es una compañía que por comprar una pequeña empresa, supuestamente, vaya a desaparecer, ni muchísimo menos, y se imagino que tiene un plan estratégico a bastantes años para acceder a mercados y demás. Es una cuestión que probablemente se le encuentre salida técnica, yo no digo que no, porque seguramente, como dicen que es de todo el buen gobierno, se va a aplicar, pero si hay indicios, y han sido consejeras las que han dimitido, porque no se veía claro en un consejo. Y un consejo suele hacer esto, encaja o no en un plan estratégico, porque es lo que está un consejo. Un consejo no mete, lo que está es para ver a futuro comportamientos de empresa. Que necesitas financiación las empresas, pasa por el consejo también, por ejemplo, temas de financiación. Sí. O sea que todo pasa por el consejo y se ve que cuadra o no cuadra, o estás al límite de lo que va a suceder. Yo creo que es eso. Independiente de eso, además esa empresa podía estar operando perfectamente con Indra, porque si lo que es para ganar proyectos o tener posicionamiento en algo que tal, pues tú tienes unos partners, tienes una forma de abordar tu mercado de miles de maneras, sin necesidad de comprar empresas. Si lo que tienes es una tecnología puntera que no es tecnología, es básicamente un conocimiento, ¿no?, que está en las personas, a fin de cuentas. Entonces, tiran las costuras. Yo creo que tiran las costuras un poco. Antonio. Bueno, que hablábamos antes de titulación, creo que no hace falta ninguna para ver que efectivamente era un conflicto de intereses desde el minuto 1. Y está bien que el propio CEO pues lo explicite, pero era bastante obvio. Al hilo de eso, creo que lo que es importante, efectivamente eso no justifica que la operación se haga o no se haga. Puede haber pero creo que precisamente por el bien de tus propios accionistas y de tus inversores, y trasladar una imagen de tranquilidad y de transparencia en la empresa, lo que tienes que hacer es justificar muy bien y de manera independiente, que hay un informe independiente, es decir, esquivar ese conflicto de intereses en esa decisión, que quede bien justificado si realmente hay que hacer esa operación, qué motiva esa operación, teniendo en cuenta ese conflicto de intereses, lo que señalaba Gonzalo de si el crédito, etcétera, y que finalmente pues los accionistas tengan una información adecuada, de decir, vamos a hacer esto, es verdad que es la empresa del hermano, de tal, pero está justificado por esto, por esto y por esto, y por eso vamos a invertir en tal y esperamos tal resultado en los próximos años. Si eso se hace así, pues bien, pero que se haga.
Empresas protagonistas, hoy tenemos muchísimas. Me gustaría ponerles encima de la mesa dos. Una de ellas es Alphabet, un gigante de las 7 magníficas. Anoche, más allá de que el grueso de sus ingresos siguen siendo la publicidad a través de Google, incrementaba de una manera espectacular su negocio cloud, y eso es lo que ha llevado a Alphabet a decir que va a incrementar hasta los 85.000 millones de euros, que son cifras apabullantes, la inversión este año 2025 en infraestructura cloud. La otra es Banco Sabadell, que ya tenemos su plan estratégico de defensa de la OPA, y en esta última tertulia de la economía antes de las vacaciones les plantearé. Pero es impresionante el volcado de capital, de inversión, de infraestructura, ojo, que va a llevar acarreada una necesidad energética, porque aquí no hablamos de infraestructura cloud solo porque sí, sino que todo ello va a requerir el uso eficiente de más energía, además. De más energía y de más agua, que se nos olvida muchas veces. Es verdad. El tema del recurso hídrico. Hay que tener en cuenta que el recurso hídrico no solo va en la gestión del cloud, sino también incluso en la producción de los microchips que se necesitan para todo el almacenamiento, para toda la gestión de la inteligencia artificial, etcétera. Con lo cual, bueno, pues habrá que tener en cuenta todo eso, más la demanda energética, efectivamente. Sí, no, es impresionante, porque además justo en la carrera por la inteligencia artificial es verdad que el posicionamiento está ahí enconado entre China y Estados Unidos. O sea, no podemos dejar atrás. Es el trasfondo de todo la historia. Es el trasfondo, claro, aquí hay que invertir. China ahora mismo, por ejemplo, en publicidad de papers, en patentes, yo creo que tiene el 60% de patentes relacionados con la inteligencia artificial, y papers supera y con mucho. En China, por ejemplo, ingentes inversiones ayudadas por el gobierno, pues en todos los 3 players de inteligencia artificial, y es Baidu, Tencent, o sea, son los mismos que vemos en Estados Unidos, están en China. Y esto es una carrera. Y entonces es verdad que el presidente Trump se ha puesto diciendo, o sea, aquí hay que invertir, aquí hay que meter la mano, porque esto no va. Y precisamente en un país como Estados Unidos, donde las infraestructuras eléctricas de energía tienen mucho que invertir. No relacionado específicamente, porque los centros de datos, las inversiones se necesita que vayan, además de todo que es la inversión pública, ¿no?, en infraestructura energética, pero es lo que comentábamos, un centro de datos puede consumir y genera picos de electricidad y de consumo como una ciudad, ¿no? Entonces, ahí es donde está el meollo. Google, claro, Alphabet no se puede quedar atrás, ni mucho menos, tiene que jugar a eso, y eso es una pequeñísima parte. De hecho, en los números aparecía esa parte de inversiones, pero aparecía también, hablan de las infraestructuras, no solo de los centros de datos, sino también las infraestructuras de comunicaciones, o sea, la conectividad. Cuando se habla de la conectividad adaptada a la IA, o la IA como infraestructura, es porque también tenemos que dotar de conectividad entre esos centros de datos, y el usuario y el consumidor de esa inteligencia tiene que soportar esa ingente cantidad de datos que no solo viajan por la red, sino que tú en un momento dado tienes que hacer los momentos, ¿no?, donde la IA aprende, la IA, todo eso necesita, y tú tienes que tener los datos accesibles en el momento que necesitas. Es un juego muy interesante, donde las inversiones, como dices, Laura... Me parece muy interesante que usted señale que ahí está la clave de todo. Lo digo porque hoy tenemos una cumbre Unión Europea-China. De hecho, se han reducido los días de la cumbre, van a ser 2 y va a ser 1. Muy bajísima expectativa respecto a la cumbre, porque el principal reproche de la Unión Europea a China es: no estamos en igualdad de condiciones, no tenemos el mismo acceso en el mercado, ¿no? Entonces, nos reunimos con los chinos, pero no vamos apenas vamos a sacar nada. Y mientras China y Estados Unidos están centrados en los centros de datos, nosotros ahora estamos centrados en la defensa, porque venimos con retraso, ¿no?, de las inversiones en defensa, aunque a su vez la inversión en defensa es lo que nos va a permitir en unos años tener más tecnología puntera. Pero ¿qué hacen? ¿Vamos por detrás en Europa o qué, Antonio? Al mismo tiempo se rebaja la cumbre porque estás negociando con Estados Unidos un acuerdo arancelario que vamos a celebrar como un éxito, que sea un arancel del 15%. Vamos a ver si llega a eso. Creo que estamos en una situación donde, como bien decía Marisa, el trasfondo de esto es la guerra tecnológica, donde si equiparamos un partido de tenis, la Unión Europea ha estado como juez de silla, porque no participa en esto en nada, y lo máximo que aporta en este sentido ha sido 0 empresas que puedan competir en el sector. Recoge pelotas. Bueno, sí, de acuerdo, sí, porque
tienen menos capacidad que un juez de silla, estoy de acuerdo contigo. Sí. Y encima con un plan presupuestario contractivo, pues, Sí. maravilloso. No, o sea, Nvidia ha alcanzado los 4 billones europeos, 4 millones de dólares de capitalización bursátil. Es brutal. Es que vale ella sola casi lo que vale todo el Eurostoxx europeo, que vale 5 billones o 4,8 billones. Son cifras absolutamente mareantes. Pero detrás de eso, además, hay muchísima gente que se está forrando en todo el mundo, ¿no? A micrófono cerrado, cambiando de tema, no de Nvidia, pero sí de la industria de defensa, comentaba el caso de un empresario amigo mío que me contaba hace 2 días que compró hace poco 10 millones de euros en acciones de Rheinmetall a 100 euros la acción y ahora está a 1.800. Ayer lo estuve mirando, o sea que ha multiplicado por 18 veces en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay una explosión de riqueza que evidentemente no está llegando al común de los mortales por ahora. Y claro, Alphabet, que es Google, puede invertir 85.000 millones, que eso seguramente no será ni siquiera el 4% de lo que capitaliza en bolsa. Es decir, que una pequeñísima ampliacióncita ya le cubre todas esas necesidades de inversión y mucho más, ¿no? Entonces, el problema es que Europa en este tema de la inteligencia artificial pues se está quedando muy al margen. Y es una pena porque no tenía por qué ser así, porque hay sectores en donde Europa ha sido muy competitiva a nivel mundial. Se me ocurre, por ejemplo, el sector farmacéutico de medicinas, se me ocurre el sector aeroespacial. El propio telecomunicaciones también tenía su... Claro, tenía... No, y además hay un área que no requeriría, en teoría, tanta inversión como es la verticalización de aplicaciones de inteligencia artificial, donde China es pionera. China tiene modelos, China... Vamos a hablar de DeepSeek, por ejemplo, pero tienen más, que intentan, como no tenían los chips adecuados, se dedicaban a hacer eficiencias para ser mucho más eficientes y poder avanzar. O sea, siempre buscan una salida. Y lo han conseguido Y más lo han barato. conseguido. Exacto. Sí, exactamente. Sí, sí. Luego podemos compararlo y decir cuál es más menos dentro de la eficiencia. Y en esta verticalización hay aplicaciones que hace China sobre todo, por ejemplo, en medicina, farmacia, en sectores donde directamente empiezan a aplicar ya, y no son solo los algoritmos, son ya la aplicación esa en la que tú ya ves los resultados de la inteligencia artificial muy aplicada. Y eso se puede hacer, eso no requiere las ingentes inversiones de las que estamos hablando, pero tienes que focalizar, claro, eso lo que tiene es mucho, y cuando ya verticalizas tienes un impacto muy grande cuando empiezas con la regulación y todo el impacto ético, por ejemplo. Aplícalo ya, no estés en el mundo de las musas, aplícalo. Caso por caso, impacto a impacto. Y eso sí se puede hacer, por ejemplo. Es un área, ¿no?, que podemos pensar, ¿no? Que no sé. Entonces, claro, mucho hablar, pero te quedas atrás. Bueno, de todas formas Marisa, está a punto de cumplirse, ¿no? En septiembre, un año del informe Draghi, ¿no? Que nos llegó, y por lo menos algo en Europa se nota, ¿no? De cambio de... No, que hacemos los mejores informes, pero que somos los mejores haciendo informes, pero luego a llevarlos a la práctica, pues nos vamos a otros Al países. menos hablamos del informe, Claro, al menos hablamos del informe pero Draghi, es ¿no? que luego presentamos un plan, siento insistir en esto, pero es que luego presentamos un plan presupuestario contractivo, cuando lo que decía el informe Draghi era hay que movilizar recursos públicos y privados para ponerte a las pilas y alcanzar a China y Estados Unidos en todas estas cuestiones, al margen también de cuestiones regulatorias. Hoy hay una ley de inteligencia artificial que está muy bien, pero también tienes que tener, aparte de, bueno, también tienes que tener unas empresas a las que regular y que operen. Un apunte, ya que han citado el sector de las telecos, está muy vinculado con el espacio. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a la Agencia Espacial Europea con motivo de los 50 años que ha cumplido este 2025. La entrevista la pueden rescatar en el canal, en la web de capitalradio.es. Una de las cifras que nos dejaba el responsable de la ESA que intervenía con nosotros era: por cada euro invertido en tecnología espacial puede llegar a generar de manera indirecta un impacto en la economía de entre 4 y hasta 7 euros, ¿no? Es espectacular cómo hay algunos sectores que tienen un efecto multiplicador en las inversiones brutales. Aquí, que estamos acostumbrados en España, yo creo más al efecto multiplicador de las infraestructuras, ¿no? Invierto en infraestructuras que está muy bien, pero que es lo que me va a dar un retorno más rápido, ¿no, Gonzalo? Sí, bueno,
vamos a ver, por ejemplo, con esto de los fondos Next Generation se esperaba un efecto multiplicador de cuánto, de 1 a 3 o por ahí, ¿no? Por ahí. Y luego pues no se ha producido, evidentemente es donde lo inviertas, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues ese dinero se ha utilizado para tapar agujeros por aquí y por allá y para algún pufillo que hubiera. Quiero decir que no se ha dedicado a la finalidad, digamos, específica. No, sí se ha dedicado. El problema es que tú estableces unas cuestiones de cambio estructural con un fondo temporal. Pues claro, o sea, al final, y con unos plazos que no son compatibles con lo que requiere una inversión que exige un plazo más largo. Sí, claro. Pero aparte de eso, también, no digo que se hayan desviado, pero sí, bueno, pues han destinado dentro de la discrecionalidad que tuviera el gobierno, pues para porque está bastante controlado. Y nos vamos porque el mercado va a interpretar enseguida el plan estratégico de Banco Sabadell, dividendos y rentabilidad en 15.000 millones de capitalización tiene Sabadell, ya que citaban antes el valor de mercado de Alfa. Es que estamos hablando de otras dimensiones que no tienen nada que ver, ¿no? En el contexto global, evidentemente es un banco nacional. ¿Alguien quiere 10 segundos apuntar algo sobre el Sabadell? Se encarece la fusión. Gonzalo. Se ha politizado el asunto y será lo que digan los políticos. Es una pena, no tiene que haber sido así. Sí, yo creo que nos hemos escapado un poco de la visión de verdad de donde la banca tiene que ir, ¿no? De la fusión bancaria o cuál es el objetivo de verdad. Una banca que está espectacular en bolsa, pero ya les digo que los resultados nos están mostrando una ralentización o bajada de los márgenes de intereses. Hoy que, por cierto, tenemos reunión del Banco Central Europeo. Don Antonio Sanabria, Gonzalo Garnica, Marisa Estevez, disfruten el verano. Gracias por acompañarnos en el Palacio de la Bolsa. En septiembre les esperamos, ¿eh? Gracias, Laura. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos vamos a los mercados.